días, amigos de EULatino TV. Así se inició la primera quincena cultural de Perú en París, Quipu 2018, en la alcaldía París 8. A continuación, mi colega Ainia Patli con algunas entrevistas. Muy buenas tardes, amigos de EULatino. Continuamos en esta quincena cultural Quipu 2018. Muchas gracias, ministro. Su mensaje para los jóvenes que nos están viendo en la tele, la importancia del Quipu 2018. Muchas gracias, EULatino, por esta entrevista. Hemos creado Quipu 2018 como una iniciativa que, si bien proviene de la Embajada del Perú, inmediatamente se han sumado muchas otras asociaciones, entidades, tanto públicas como privadas, que han querido trabajar con nosotros para presentar, para mostrar la cultura peruana aquí en París y en otras ciudades de Francia, pero mostrarlas también con algo de modernidad. Es un poco en lo que hemos insistido, que no solamente se trata de presentar la cultura tradicional del Perú, sino de asociarla con elementos un poco más modernos. París y las otras ciudades conozcan un poco más nuestra cultura actual. A disfrutar del arte tradicional peruano, pero también contemporáneo, con artistas, con jóvenes, con innovación. Así es, pues invitamos a todos y durante 15 días pues tendrán toda esta serie de actividades. Así es, amigos, continuamos en esta primera quincena cultural de Perú en Francia, que llevará a cabo del 19 de noviembre al 2 de diciembre, Quipu 2018. Estamos en la mairie del 8º arrondissement y estamos también honrados con el embajador de Perú en Francia, avec Madame la maire. Bonjour. Bonjour, bienvenue ici donc à la mairie du 8e arrondissement. Comme vous le savez, l'ambassade est dans notre arrondissement et les relations sont excellentes avec monsieur l'ambassadeur, madame le consul. Donc tout ce qu'on peut faire pour faire la promotion du Pérou, qui est un pays exceptionnel pour l'art, la culture et l'éducation. C'est quand même un lieu où les femmes existent et les femmes sont très considérées. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour recevoir donc la présentation du Quipu 2018. Ambassadeur, si vous pourrez nous dire quelques mots sur le Quipu 2018 qui commence. Quipu 2018 essaye de rassembler en une quinzaine des acteurs culturels péruviens qui sont intégrés dans la société française et qui représentent d'une façon moderne, contemporaine, les expressions culturelles de notre pays. Estamos encantados de hacer el lanzamiento de esta quincena cultural en la alcaldía del 8º arrondissement de París, bajo los auspicios y con la anfitrionía de su alcaldesa, Jeanne de Hautserre. Merci infiniment et vous serez toujours le bienvenu à la mairie du 8e. Nous sommes très accueillants et surtout avec quelques ambassades et notamment monsieur l'ambassadeur du Perú en France. Merci infiniment. Los invitamos a esta agenda maravillosa y grande que llevará a cabo en Marseille, en Bordeaux, en Estrasburgo, con muchas cosas innovadoras a descubrir. Sigan conectados y descubran la programación online. Quipu 2018. Muchas gracias, cónsul Lilian Ballon, por darnos la entrevista y de la importancia de la cultura que estamos trayendo en Francia. Muchísimas gracias a ustedes por entrevistarme. Efectivamente, usted ha dicho la frase clave, traer la cultura peruana a Francia. Yo creo que siempre estuvo presente, pero la oportunidad que nos brinda Quipu es de vincular, como dijo la alcaldesa, a través de la figura del Quipu, entrelazar nuestras culturas. El Perú es un país complejo, multicultural y multiétnico, como varios países de la región. Y a través de 5.000 años de historia hemos desarrollado una intensa vida cultural. Hay 30 o más de 30 asociaciones culturales peruanas en Francia
la mayor parte se encuentran en París y todas ellas tienen actividades. La idea de Quipu es traerlas a muchas de ellas y desde una mirada homogénea, con un valor incluso más allá del cultural, con un valor político para fortalecer la relación, presentarlas en un programa que selecciona algunas obras para presentar a Francia lo más selecto de nuestro desarrollo cultural y también los desarrollos que vienen haciendo las nuevas generaciones. Quisiera destacar el valiosísimo apoyo que hemos recibido de varios de los cónsules honorarios, que a través de su presencia y de sus contactos en las ciudades donde residen han permitido que algunas muestras de nuestra cultura se presenten también en esos países. Recientemente, en el mes de octubre, en Marsella tuvimos la oportunidad de acompañar al cónsul honorario, el señor Michel Doceto, en una presentación que hizo un artista con una lectura de una obra de Mario Vargas Llosa. Quisiera comentar que hay una experiencia muy interesante de esta simbiosis que realizan las entidades oficiales del Perú con la sociedad peruana organizada en el país de acogida, más adicionando a los órganos de gobierno y a la sociedad civil también del país de acogida. Me refiero a Perú Va. Perú Va fue una iniciativa que nació hace 10 años en Buenos Aires, donde tenemos una enorme población peruana, más de 250.000 personas, donde hay un fuerte arraigo y una fuerte conexión además en una historia que nos entrelaza con nuestro bicentenario, porque fue José de San Martín quien proclamó la independencia del Perú en el año 1821. En esta simbiosis, donde precisamente Gloria Quicaño, la señora que tocó el cajón, tuvo un importante papel y que tiene una linda historia de cómo los argentinos fueron a pocos aprendiendo la historia del Perú y cómo nosotros fuimos asumiendo también la historia de Argentina. Perú Va el mejor antecedente y la mejor inspiración para lo que queremos hacer con Quipu en Francia. De teatro, compositores, músicos, fotógrafas, que muestran una visión del Perú actual distinto a aquel que el europeo está acostumbrado a ver, ¿no? El tradicional, folclore, que es parte de nuestra cultura y estamos muy orgullosos de nuestra cultura ancestral, pero queremos presentarle al mundo un Perú moderno. Y cómo dentro de la agenda con Ana, hemos podido trabajar un número de actividades contemporáneas, pero también tradicionales y folclóricas, y con mesas redondas pues que llaman al diálogo institucional también, porque uno de nuestros partners dentro de esta quincena son las universidades, ¿no? Y que llegamos al público académico, al público artístico y a todo tipo de público interesado en conocer no solamente la cultura peruana, sino cómo esta cultura peruana se inserta, se transforma con la cultura local, que sería pues la cultura de recepción, que es la francesa. Sí, el 20 de noviembre con la UNESCO y la Embajada del Perú en el evento Quipus 2018 vamos a tener el honor de recibir a Rolando Paucar, hermano de Nicolás Paucar, que ha escrito el libro Así habla un quero, que ha sido traducido en francés. Y les esperamos este 20 de noviembre. Si ustedes desean estar ahí para saber un poco más sobre la cultura queros, el email es calpachay.france@gmail.com. Así es, amigos de EU Latino, continuamos en el Quipu 2018 con Su Majestad El Cajón. Estamos con una gran artista. Muy buenas tardes, y te puedes presentar ante el público que nos está viendo de EU Latino, por favor. Muchas gracias por esta entrevista. Un saludo muy especial a eulatino.tv. Hago llegar mi saludo desde Perú y a través de la Majestad El Cajón peruano, que retumba y retumba, y esta vez lo hizo en París. Y así se culmina esta gran inauguración de la primera quincena cultural de Perú en Francia,
Quipu 2018, del 19 de noviembre al 2 de diciembre 2018. Cabe resaltar que quipu es una palabra quechua que significa nudo. Era un artefacto utilizado por los incas y otras culturas andinas. Los quipus tienen información muy compleja no solo por su posición. Algunos investigadores señalan que el teñido de las cuerdas, la dirección de la torcedura o el tipo de nudo también tienen otro tipo de datos más complejos. Es por eso que muchos investigadores afirman que el quipu era no solo un registro numérico, sino un sistema de escritura. El más antiguo data del año 2500 a.C. y fueron utilizados hasta la colonización del Imperio Español en 1519 y finalizó en 1821. EULATINO TV, Frente de Información.